¿Usted sabía que la presión arterial puede afectar la salud de los riñones? Al mismo tiempo, los riñones ayudan a regular la presión arterial, o sea que la cosa va en dos direcciones. Por lo tanto, usted tiene que cuidar sus riñones si padece de presión alta, por ejemplo. Vamos a adentrarnos en este tema de la mano del doctor Luis Espinosa. Él es especialista en medicina interna. ¿Cómo está, doctor? Bien, Maricris, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenido. Gracias. Doctor, ¿qué papel juegan los riñones en relación con la presión arterial? Bueno, muy importante. Los riñones regulan muchas funciones en el cuerpo y lo hacen a través de varios mecanismos, pero principalmente en el tema de hipertensión lo logran a través de una serie de encadenamientos hormonales que finalizan realizando una serie de acciones que permiten regular el contenido de sal en el cuerpo, el contenido de agua en el cuerpo y eventualmente algunas otras cosas que todas impactan en el nivel de presión arterial. ¿Y cómo la presión arterial podría llegar a dañar o a afectar a los riñones? De múltiples maneras. Normalmente, digamos, el riñón está acostumbrado a recibir una cierta carga de presión, que es la que permite que la sangre fluya a través de él y lo haga sin dañarse. Pero en algunos que otro momento, definitivamente, es cuando ese umbral de la presión se eleva, los vasos sanguíneos del riñón empiezan a dañarse, empiezan a sufrir daño en una capita que se llama endotelio y eso va a provocar que el glomérulo, que es la unidad funcional del riñón, se vaya dañando, se vaya perdiendo y literalmente, como dice acá, se cicatrice, se desaparezca. Y el problema es que entre menos glomérulos tengamos, más problemas vamos a tener y poco a poco va a irse manifestando como enfermedad renal crónica. Doctor, ¿y por qué es que se eleva la presión arterial? Son múltiples los mecanismos, por lo general hay algunos componentes de índole genético, hay algunos componentes de índole propios del paciente, pero probablemente todos estos se expresen en el momento en que los factores externos, como por ejemplo el sedentarismo, la mala nutrición, la dieta alta en sal, empiezan a hacer mella y empiezan a hacer que todas estas cositas que tenemos ahí dormiditas se despierten y se activen todos los mecanismos que nos llevan a hipertensión. ¿En qué momento esa presión arterial alta permanente puede llegar a ocasionar una insuficiencia renal crónica? Técnicamente hablamos de enfermedad renal crónica después de que tenemos un cierto tiempo en donde a través de los exámenes hemos logrado determinar que la función del riñón se ha visto alterada. Pero normalmente cuando vemos esto, cuando ya vemos signos de daño renal, que el paciente llega quejándose de que se le hinchan las piernas, de que está cansado, de que la orina la ve con mucha espuma. Por lo general ahí ya ese tiempo en el que nosotros debimos de haber visto como médicos ya se pasó. Casi siempre estamos muy atrasados para ese momento y ya es un problema importante. Entonces cuando la gente empieza a ver esto, como las piernas hinchadas, los pies y las manos, la fatiga, la espuma en la orina, la sangre en la orina, esa dificultad para poder controlar la presión arterial, ya es un poco tarde. Sí, de hecho. ¿Y cuándo es temprano entonces? Temprano sería cuando el paciente esté completamente asintomático. O sea, por lo general, ese es el momento en donde deberíamos de captarlo y curiosamente ese es el momento en donde en muchas ocasiones se nos pasa el tiempo. Y aquí viene todo el tema de, ok, usted padece de la presión, pero está bien controlada su presión, usted padece solo de la presión o también tienes otras cosas que pueden aumentar el riesgo de enfermedad renal crónica. Entonces, cuando uno como médico y el paciente entiende todo lo que padece, pues la consulta temprana y la evaluación temprana deberían de poder detectar, valga la redundancia, tempranamente esos cambios antes de que aparezca esto. Ay, sí. Vea, dice Silsa que qué tan grave es un tumor en la glándula suprarrenal, qué tanto perjudica la salud en general. Depende del tumor, ¿ok? Porque podemos hablar de tumores benignos que pueden aparecer, de hecho los famosos incidentalomas de la glándula suprarrenal, la mayoría de ellos suelen ser benignos, pero hay algunos tumores de las glándulas suprarrenales que sí pueden ser bastante severos en cuanto a sus manifestaciones y a lo que pueden provocar en el paciente, como por ejemplo el feocromocitoma. Entonces va a depender mucho del tumor.
Ahora, ¿en qué momento un dolor de espalda, un dolor de piernas, un dolor aquí a un costado nos puede indicar que realmente está relacionado con los riñones? Porque a veces uno le duele aquí en la parte de atrás de la espalda y uno dice, esos son los riñones. Sí, exacto. Pero sí. Es como la creencia popular de que casi siempre que tenemos un dolor en la espalda, pues podrían eventualmente ser los riñones, pero es curioso porque el riñón, para que llegue a provocar dolor, digamos, con esas características, casi siempre estamos hablando de un proceso más agudo, más inflamatorio agudo. Entonces, por ejemplo, eso lo vemos mucho en las infecciones del riñón, las pielonefritis, que dentro de sus manifestaciones clásicas está el dolor en la espalda, pero casi siempre no es un dolor aislado, no es solo dolor, el paciente está con fiebre, se siente mal, etc. Pero, por ejemplo, en el contexto de la enfermedad renal crónica, esto no es algo tan usual, excepto ciertas causas, como por ejemplo los pacientes que tienen piedras y hacen obstrucción de la vía urinaria producto de esas piedras. Ese tipo de paciente tal vez se manifieste un poquito más con esto, pero realmente el paciente con enfermedad renal crónica se manifiesta más como lo habíamos visto anteriormente. Con los síntomas anteriores que vimos. Sí, exacto. Dice doña Rosa que cómo se puede hacer para evitar la presión alta en el embarazo. Para evitarla, básicamente podríamos decir que son las mismas recomendaciones que en el paciente adulto sano. El tema es que la hipertensión del embarazo o los síndromes hipertensivos durante el embarazo tienen una génesis diferente. No son las mismas causas que el paciente hipertenso, o la paciente hipertensa, perdón, que no está embarazada. Entonces, es un poco difícil de predecir. Hay factores de riesgo, sabemos que hay pacientes, especialmente, por ejemplo, el primer embarazo, pacientes muy jóvenes, etcétera, pueden desarrollar síndromes hipertensivos durante el embarazo, pero es muy difícil decir quién sí y quién no. No es tan fácil. Camilo está preguntando, ¿será que comer muchas cosas saladas puede generar piedras en los riñones? Piedras en los riñones, tal vez no tanto por la sal, pero hipertensión sí, y eso es un problema. Y ahí cae de rebote lo que estamos hablando. Exactamente, sí. Yo diría que el consejo general es que el consumo de sal siempre debería de ser moderado. La Asociación Americana del Corazón reporta que ese consumo debería ser entre 3.5, máximo 5 gramos al día. Eso, en traducción en español, quiere decir no echarle más de una cucharada de sal entre la sal añadida, que le ponemos a la comida. Quitar el salero. Exacto, quitar el salero o utilizar sustitutos. Ajá, y precisamente hablando de eso, entonces, ¿cuál sería un parámetro normal cuando hablamos acerca de presión arterial, siendo que el exceso de sal, don Camilo, podría ocasionar la presión arterial alta? Exactamente. A ver, la idea es tener más o menos este rango. El rango de hipertensión en el cual deberíamos de enfocarnos está guiado dependiendo del escenario en donde estemos. No es lo mismo la presión, digamos, lo que yo llamaría hipertensión controlada en mi oficina o en el hospital, a la que el paciente maneja en la casa. Existen diferentes métodos por los cuales uno puede medir la presión arterial promedio, que es probablemente el mejor predictor para evitar daño renal. Y justamente este valor que está acá es el que nos entregaría ese estudio que se llama MAPA, o Holter de la presión arterial. Muy bien. Doña Silsa, la misma señora que nos preguntó acerca del tumor en la glándula suprarrenal, dice que ¿cuánto tiempo es prudente esperar para operar? ¿Cuánto tiempo daría usted para que ella se opere? También ahí creo que la respuesta es un gran depende, porque el tema es el tipo de tumor. La mayoría de los incidentalomas suprarrenales, si no se documenta que tienen un efecto hormonal importante o no tienen un efecto de masa local significativo, no se recomiendan operar, por ejemplo. En cambio, los feocromocitomas, sí, son tumores que se deben operar, y la idea es que se operen en el momento en que el paciente esté lo más estable posible, porque son tumores que suelen asociarse a ciertas disrupciones importantes, como por ejemplo generan mucha hipertensión. Eso es una característica muy particular del tumor. Entonces, hasta que el paciente se logre llegar a un punto apropiado desde el punto de vista de compensación médica, pues se opera. Don Anthony tiene cálculos renales, ha ido varias veces a emergencias, le ha salido en la sangre en la orina, perdón. Sí. Dice que es hipertenso, que es diabético, tiene apenas 41 años de edad. ¿Qué le puede recomendar? Bueno, lo primero, habría que ver el entorno de dieta, el entorno de actividad física que él vaya a tener, ¿ok? Entonces, ese es un detalle que la mayoría de los pacientes a veces dan por hecho,
de que están bien, de que se cuidan bastante, etcétera. Pero cuando uno empieza a recabar en el detalle se da cuenta que no. Que no tanto. Que no tanto. Entonces, tal vez la primera recomendación, y yo se la digo mucho a los pacientes, es hágase un autoexamen usted. O sea, hágase un autoexamen de conciencia. Estoy comiendo realmente bien, estoy haciendo las cosas realmente bien, estoy haciendo la actividad física que debería estar haciendo. Eso es lo primero. Lo segundo es póngase a las órdenes de un profesional que tenga la capacidad de poder llevar el control adecuadamente y no solamente que le esté recetando unas pastillas y que le esté recetando acá, sino una persona que le pueda hablar de todas estas cosas. Sí. Porque todas estas enfermedades no son solo un tema de me tomo una pastillita y ya, son un tema de me tomo mi tratamiento, pero tengo que cambiar algunas cosas. Hay que dar un giro de 180 grados y eso es lo que a veces el paciente no siente, la mejor de las guías. Él es hipertenso y también es diabético, entonces, siendo que tiene esta situación, ¿cuál examen debería de hacerse? Como para ir viendo a ver si tal vez qué grupo de exámenes debería hacerse, a ver si tiene un daño en los riñones. Sí, eso es muy importante porque forma parte de ese control al que te hacía mención. Normalmente cuando tenemos un paciente con la posibilidad de enfermedad renal crónica, casi siempre los exámenes que vamos a solicitar, por lo menos de entrada, son una función renal básica que está compuesta de creatinina y nitrógeno ureico, y vamos a medir algunas otras cosas como por ejemplo un examen general de orina, vamos a medir una cosa que se llama radio o relación, perdón, albuminuria-creatinuria, que se hace en una muestra de orina sencilla, igual que el examen general de orina. Y en algunas otras ocasiones, cuando ya encontramos alteraciones ahí, pues eventualmente vamos a pedir un ultrasonido, por ejemplo, de los riñones, y vamos a pedir algunos otros estudios. Pero lo básico siempre sería la función renal, una relación albuminuria-creatinuria y la consulta con el médico para que esté ahí y se pueda tomar en cuenta los resultados. Dice doña Katy que el esposo tiene piedras en los riñones. A ella le preocupa porque recientemente empezó con mucha fiebre y con dolor de cabeza. Y ella pregunta, ¿será una infección en los riñones? Per se, la fiebre y el dolor de cabeza podrían ser parte de una infección en los riñones, pero casi siempre son síntomas que nosotros llamamos, digamos, secundarios o relacionados. Tiene que haber un síntoma que justifique una infección en el riñón. Por lo general, las pielonefritis, que es el nombre técnico, generan un dolor de espalda bastante significativo, y cuando están asociadas a piedras no es infrecuente encontrar que la piedra también esté ya sea migrando o esté obstruyendo, y cuando eso es así, el dolor suele ser muy intenso. Fuerte. Entonces, aparte de la fiebre y el dolor de cabeza, usualmente vamos a encontrar como síntoma principal el dolor, ahí sí, el dolor de espalda fuerte, o el dolor que se va de la espalda hacia la zona inguinal, por ejemplo. Doctor, le agradezco mucho por habernos acompañado esta mañana, muy amable. Gracias. Servir. Hasta luego. Seguimos, Charlene.